Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes. Uno de ellos es la tuberculosis y el otro acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a esperar unos minutos para que puedan ir agregándose vuestros compañeros. Muy buenas tardes, Milagros. Pondremos una pausa para la grabación. JB. Ok. ¿Desea? Pero dices que me lo pruebes. ¿Desea? JB, hermano, un favor, ¿me lo pruebes audio? Buenas tardes, jóvenes. En un minuto vamos a dar inicio con las clases. Hoy vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes. Acerca de la tuberculosis digestiva y el otro tema es acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, esperemos unos minutos para que puedan sumarse más de sus compañeros. Buenas tardes o buenas noches, Milenka, Milagros. Muy buenas noches con todos. Muy bien, por favor tengan la bondad de apagar sus audios. Esperemos un minuto para que se sigan sumando. Muy bien. Muy bien. Acerca de la tuberculosis digestiva, es muy importante recordar algunos aspectos generales que seguramente ustedes ya han tocado cuando hicieron neumología. El neumólogo es el especialista que con mayor frecuencia tiene casos de esta entidad, ¿no? La tuberculosis es endémica del Perú. Recuerden que desde los años de la colonia, hace mucho tiempo la tuberculosis convive con los peruanos. Somos zona endémica de tuberculosis, es decir, que es muy probable que padezcamos de tuberculosis. Al estar expuestos en una zona endémica, en un área hospitalaria, pues tenemos que estar vacunados. Bueno, vamos a empezar con la teoría. Esta es una enfermedad crónica, ¿no? Infecto contagiosa por naturaleza, es decir, que se transmite de persona a persona, que afecta principalmente al aparato respiratorio y también puede afectar órganos extradigestivos. Históricamente, el año de 1882, Roberto Koch demostró la etiología de la tuberculosis al descubrir el bacilo que la causaba, ¿no? Más adelante, se sabe que este agente, el Mycobacterium tuberculosis, ya pertenece al grupo de los Mycobacterium, ¿ya? Y existen más de 95 especies o complejos. Y además es ácido alcohol resistente. Pertenece al género de los Mycobacterium, cuyas características en común son que son ácido alcohol resistentes. Resisten al estar expuestas al alcohol. El bacilo mide aproximadamente 2 a 10 micras, ¿no? Tiene un aspecto curvo, bordes redondeados, no es porulado como ven en esta imagen, inmóvil, tiene una especial conformación de su pared que posee extraordinaria importancia y lo hace resistente, y vamos a ver esto en la patogenia, ¿no? Se transmite, ya hemos dicho, de persona a persona. El reservorio es el hombre infectado, el que contagia a otras personas,
Vamos a ver un poco de la patogenia. Vean este esquema. Una persona con el bacilo de Koch, principalmente pulmonar, presenta tos, elimina los bacilos, básicamente las gotitas de Fluyer, y estas gotitas pueden contener entre 2 a 5 bacilos de Koch, los cuales viajan alrededor de 200 a 400.000 de estos por el aire al estornudar, al hablar, al gritar o al cantar, ¿no? Otras personas inhalan estos bacilos, los cuales viajan por el aparato digestivo hacia los alvéolos, donde son fagocitados por los macrófagos. Y tenemos la primoinfección como lesión mínima. Posteriormente, estos bacilos van a formar una adenitis, una linfangitis y una alveolitis, que finalmente va a desencadenar en un nódulo de Gauss, ¿no? Y posteriormente va a formar los granulomas tuberculosos, que básicamente van a estar conformados por un casio o necrosis caseosa central y alrededor células gigantes de Lange y más alrededor los linfocitos. Entonces tenemos una afección primaria de la infección tuberculosa. Recuerden que el árbol pulmonar tiene los bronquios principales al lado derecho más anchos y más cortos, por eso que por esta razón el bacilo de Koch ingresa con facilidad y al ser esta zona con mayor oxígeno va a afectar más el ápice del lado derecho. Cuando ustedes vean una radiografía de tórax y vean compromiso del ápice del lado derecho con una cavidad, probablemente sea una tuberculosis porque estamos en una zona endémica, pero también podría confundirnos una neumonía por Klebsiella, que se ve básicamente en pacientes alcohólicos, también dan cavidades por este germen. Así que no es solo por la tuberculosis, ¿no? Sabemos que el cuadro clínico va a estar dado básicamente por tos crónica cuando la afección es pulmonar. Se debe diagnosticar primero con una sospecha clínica, estudio epidemiológico, una radiografía de tórax con compromiso del parénquima, básicamente el ápice derecho, con el esputo, el estudio del ácido alcohol resistente y cultivos que pueden ser líquidos o sólidos. Con la baciloscopía uno puede decir que tiene un paciente con tuberculosis pulmonar, ¿no? Y a la baciloscopía uno va a observar los bacilos directamente. Las pruebas de cultivo convencionales también nos ayudan en el diagnóstico de la tuberculosis. Existen cultivos líquidos, cultivos sólidos. Estos son imprescindibles, pero son caros y no son de fácil acceso. Muy bien. Y la radiografía simple de tórax nos permite ver si hay compromiso del parénquima pulmonar. Veamos aquí. Hay un compromiso del ápice del lado derecho. Y aquí un compromiso de la base. Entonces, para la tuberculosis debe haber una evidencia clínica, evidencia imaginológica. Se puede hacer histopatología, microbiología en base a cultivo. En este caso, el bacilo de Koch por un esputo. Puedes también, ante una tuberculosis extrapulmonar, pedir líquido cefalorraquídeo, orina, fecal, líquido acítico, pleural, pericárdico, piel, etcétera, dependiendo de cuál es el foco infeccioso de la tuberculosis que esté sospechando, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo una radiografía con compromiso de la vértebra, hay una destrucción de la vértebra. Si estoy ante un paciente que sospecha de tuberculosis, puedo pensar que este se ha metido a la vértebra y ha destruido la vértebra. Este es el famoso mal de Potts, con destrucción y absceso a nivel paravertebral. Otras definiciones para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Cuando hay riesgo de vida, riesgo de dejar secuelas, una tuberculosis miliar, meningia, pleural, entre otros. Y ahí están los digestivos, intestinal, genitourinario, etc. Vamos a ir detallando cada uno de ellos. A nivel digestivo, recuerden que la tuberculosis intestinal y la enteroperitoneal son una de las más frecuentes, pero puede haber tuberculosis oral, esofágica, gástrica o anorrectales. ¿Qué sitios se afectan más a nivel del tubo gastrointestinal? El colon, por ejemplo, a nivel ileocecal, el colon ascendente, pero también puede estar afectado en menor proporción el esófago, el estómago, el ano, etcétera, o incluso la cavidad femoral. Sobre todo en pacientes que están inmunosuprimidos,
portadores de VIH, terapias con terapia inmunosupresora, enfermedad renal crónica y hemodiálisis, pacientes desnutridos, entre otros, ¿no? El mecanismo fisiopatológico para el tubo digestivo, hay una ingesta del producto que puede ser incluso la de gluten, ¿no? El mismo paciente bacilífero de gluten, sus bacilos, ¿no? Estos pueden por difusión directa también ir a órganos adyacentes, diseminación hematógena del pulmón hacia otros órganos o la ingestión de esto, ¿no? Provocando inflamación, compromiso de la submucosa, mucosa, con úlceras hiperplásicas, masas, tumoraciones o granulomas. Y esta inflamación puede profundizarse, provocar una reacción localizada que puede comprometer las placas de Peyer a nivel del intestino, formar un tubérculo y finalmente necrosis que se forma, ¿no? Finalmente puede provocar endarteritis, úlceras, acumulación de colágeno, engrosamiento y estenosis de las vísceras, como el colon puede llegar a estenosarse, ¿no? Y formar múltiples úlceras. En una tuberculosis intestinal vamos a ver estos tipos. Por ejemplo, los que provocan úlceras. En esta imagen endoscópica vemos una úlcera que forma un patrón circunferencial. A diferencia de la enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, donde las úlceras son longitudinales. Aquí vemos un tipo hiperplástico con cambios inflamatorios amplios que provocan incluso obstrucción, una masa. Ambas situaciones pueden provocar sangrado, pueden provocar fístulas e incluso perforación. Las porciones afectadas más frecuentemente en el tubo digestivo intestinal son la región iliocecal, el colon ascendente y también el intestino delgado. Clínicamente, el paciente con una tuberculosis intestinal puede tener dolor abdominal, fiebre, puede haber hematoquesia, puede haber una masa palpable en el abdomen, etc. Y el cuadro más frecuente es la diarrea. Puede existir una diarrea acompañada de moco y sangre. Además de eso puede haber ascitis cuando hay compromiso del peritoneo, dolor, fiebre, malestar general, etc. ¿Cómo diagnostico una tuberculosis intestinal? Se puede diagnosticar en base a la sospecha clínica epidemiológica de afección de tuberculosis en un paciente que podría estar en una zona endémica o podría ya estar en tratamiento para una tuberculosis, ¿no? Métodos de diagnóstico invasivos, tenemos por ejemplo una colonoscopía, una endoscopía alta o enteroscopía o una laparotomía exploratoria. No invasivos, tenemos una radiografía simple de abdomen. Aquí, por ejemplo, en esta radiografía contrastada, podemos observar el famoso signo del Fleischer a nivel del ilion terminal, donde hay un estrechamiento y engrosamiento de la válvula iliocecal. El signo de Stirling a nivel del ilio terminal con un estrechamiento rápido del vaciamiento con un ciego rígido y acortado, ¿no? Ambos signos son visibles en pacientes con tuberculosis intestinal. En las imágenes tomográficas podemos observar engrosamiento de la pared iliocecal con aumento del tamaño de la válvula iliocecal, puede haber líquido libre, ascitis o compromiso de otras zonas del intestino delgado, ¿no? O incluso el grueso. La colonoscopía, como hemos mencionado, es muy importante. En la colonoscopía vamos a observar a nivel de la mucosa compromiso superficial tipo ulceroso. Estas úlceras, les repito, son de aspecto circunferencial. Al ser de tipo circunferencial se diferencia de la enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn vamos a observar que estas úlceras son más lineales y en la tuberculosis son circunferenciales. Esta característica endoscópica es muy importante para hacer la diferenciación entre uno y el otro. Tuberculosis intestinal y enfermedad de Crohn. Y esa ha sido pregunta de examen, ¿no? Algunos tienen aspectos nodulares, multinodulares, un patrón en empedrado, o compromiso de la válvula iliocecal deformado como una tumoración. Esto podría uno decir, esto es un cáncer de la válvula iliocecal, pero puede tratarse de una tuberculosis. Otras formas de presentación tenemos las úlceras circunferenciales, las úlceras con bordes nodulares, con compromiso de masa o nódulos de la mucosa, en este caso del colon ascendente.
se puede utilizar el test de la tuberculina, ¿no? Ya hemos hablado de los endoscópicos, ahora veamos otras pruebas. El PPD, derivado proteico purificado, se mide el diámetro del borde de la BOM y podemos decir si este paciente es positivo, ¿no? El tratamiento de la tuberculosis intestinal es muy semejante a la tuberculosis pulmonar, donde utilizamos 2 meses de tratamiento intenso en base a rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y 4 a 7 meses, el primero es el tratamiento intenso y el 4 a 7 de mantenimiento en base a rifampicina y isoniazida, ¿no? Puede a veces prolongarse esto y requerir un tratamiento más prolongado de 6 a 12 meses. Aquí vemos los esquemas, tanto para adultos como para niños, y en niños menores con peso menor a 50 kilogramos, las dosis de rifampicina, isoniazida, piracinamida de etambutol en miligramos kilo día. La cirugía se reserva en caso de tuberculosis cuando existen complicaciones propias de esta entidad. A nivel del intestino delgado o colon puede provocar hemorragias, perforación o por cuadros de malabsorción también, ¿no? Detallemos algunos aspectos ya específicos, como la tuberculosis esofágica. Es una afección muy poco frecuente, pero puede haber compromisos, básicamente por inoculación del esputo deglutido, extensión directa de la faringe hacia el esófago, diseminación directa como organodescente por vía linfática o por vía hematógena. El compromiso del esófago puede ser así como se ve en esta imagen, tipo ulceroso, que puede dar síntomas como dolor, disfagia, puede dar odinofagia, puede dar incluso sangrados, hematemesis y melenas. El sitio más comprometido es el tercio medio, a nivel de la bifurcación de la tráquea, ¿no? Puede ser ulcerativo, hiperplástico y granular. La tuberculosis también puede afectar la boca, ¿no? Como vemos acá, lesiones ulceradas a nivel de la lengua o del paladar. Puede haber lesiones ulceradas a nivel de las encías, ¿no? Que comprometen esta zona. Y uno diría, esto es un cáncer de boca. No, puede ser una tuberculosis. Igual, lesiones ulceradas profundas que al estudio histopatológico dan granulomas y se tratan de tuberculosis oral. Este paciente, por ejemplo, tenía una radiografía con compromiso miliar de ambos campos pulmonares. Es una tuberculosis miliar con compromiso de la mucosa oral. La tuberculosis gástrica es una de las presentaciones menos frecuentes también, con una serie de 2.3%, ¿no? Se ha visto casos de pacientes que ya fallecieron, se hicieron autopsia y hay compromiso de la mucosa, que puede inflamar la mucosa, puede dar gastritis, puede formar úlceras o incluso estenosis, ¿no? A nivel perianal puede haber estas formas de presentación ulceradas, con secreción purulenta, abscesos. ¿Cómo diagnostico una tuberculosis extrapulmonar? Pues con clínica, estudio epidemiológico y la sospecha, radiológica con imágenes y epidemiológica, ¿no? Confirmo con un estudio bacteriológico, ¿no? Puedo pedir al paciente muestras de cultivo, directos de líquido peritoneal, heces, etc. Y el tratamiento, ya sabemos, se debe utilizar el RIPE durante 2 meses, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Se debe de dar una terapia intensiva por 2 meses y luego la terapia de mantenimiento en base a rifampicina y isoniazida por 7, incluso hasta 12 meses. Otras alternativas de tratamiento tenemos ofloxacino, ciprocannabicina, cicloserina, etcétera, y ya son tratamientos individualizados, ¿no? Entonces debo definir si estoy ante un cuadro de tuberculosis, ¿no? Si requiere este tratamiento, si este tratamiento abandona su tratamiento, puede existir una recaída o fracaso, ya entra a otro grupo de pacientes, ¿no? Como ven, la tuberculosis es sencillo de aprender, no van a tener ninguna dificultad en su aprendizaje. Les voy a dar un poco de teoría para que puedan leer y ampliar algunos aspectos. En relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente también son enfermedades crónicas. En sí son 2 entidades, una es la colitis ulcerativa y la otra es la enfermedad de Crohn. Son enfermedades inflamatorias propias del intestino que, como vemos en este gráfico, tenemos 2 tipos, ¿no? 3 tipos en realidad, una colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y la superposición de algunos
en algunos casos raros, la superposición de ambos. Como ven en esta imagen, por ejemplo, de colitis ulcerativa, como su nombre dice, colitis viene del colon, la afección es solamente del colon y generalmente empieza en el recto ano y luego va ascendiendo y puede incluso comprometer todo el colon, puede dar una pancolitis. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, en parches en algunas ocasiones, y la localización más frecuente es el ilio. Puede estar en colon, puede estar en estómago, boca inclusive. Epidemiológicamente se ha visto que es una enfermedad más de la raza blanca, los judíos askenazi, por ejemplo, con mayor incidencia en Europa, Sudáfrica, y en Sudamérica se ha visto más casos de colitis ulcerativa. Epidemiológicamente la incidencia va para la colitis ulcerativa en 11 de 100.000 y el Crohn 7 en 100.000, ¿no? La edad de inicio existen dos ondas, ¿no? Entre 15 y 30 años y 60 a 80 años. Dos etapas de la vida que pueden dar más frecuentemente esta enfermedad, ¿no? En relación al hombre y la mujer no hay mucha diferencia. El tabaco, es importante mencionar, puede prevenir la colitis ulcerativa y puede exacerbar una enfermedad de Crohn. Los anticonceptivos orales son un riesgo relativo mayor a 1.4 en el Crohn y no aumenta el riesgo en la colitis ulcerativa. Los pacientes que son apendicectomizados, esto protege de padecer una colitis ulcerativa y aumenta el riesgo de una enfermedad de Crohn. Entonces veamos un poco de la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria. Hay muchas teorías que explican este problema. Existen factores genéticos, principalmente relacionados al NOT-DOTS, que están en el cromosoma 16, y su relación íntima con el factor nuclear kappa beta. Hay factores exógenos que participan, dependiendo de estos, pueden ser infecciosos, dietéticos, psicosociales y el estrés. La cascada de inflamación va a perpetuar la reacción inflamatoria, relacionada básicamente a la activación de células, linfocitos T, etcétera, y hay disfunción de la barrera mucosa que va a dar una pérdida de la integridad de esta y se manifiesta la enfermedad inflamatoria, ¿no? Veamos cada uno de ellos. El factor genético, por ejemplo, ya sabemos que el cromosoma relacionado a este es el 16 y al complejo mayor de histocompatibilidad y básicamente en afecciones a nivel del NOTS2, CAR15, pregunta de examen, ¿no? Y relacionados al factor nuclear kappa beta, donde hay una afección básicamente de estos, ¿no? Factores exógenos se los ha relacionado, por ejemplo, con infecciones, por ejemplo, algunas bacterias como el Mycobacterium paratuberculosis, Paramyxovirus, el Helicobacter, la Salmonella, Shigella y el Campylobacter. O una disminución de las colonias, ¿no? El uso de probióticos, las situaciones graves de la vida, el estrés, el estar en cuarentena, la pérdida de un familiar, etcétera, puede despertar una enfermedad inflamatoria. El tabaco, como les había mencionado al principio, disminuye el riesgo de una colitis ulcerativa, pero aumenta el riesgo de despertar una enfermedad de Crohn. La apendicectomía entre los pacientes con colitis ulcerativa puede también influenciar, ¿no?, la aparición de estos. La cascada inflamatoria básicamente está relacionada a la activación de linfocitos T, diferenciación que codifica infiltraciones de la lámina propia con macrófagos, células dendríticas, etcétera, y la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta y el interferón gamma, ¿no? Y así se exacerba el cuadro inflamatorio con compromiso de la mucosa y inflamación de esta, ¿no? A diferencia de la enfermedad de Crohn, donde hay un compromiso más de las paredes, de los muros. Y en la anatomía patológica vamos a ver dos cosas muy importantes. En la colitis ulcerativa, aspectos macroscópicos y microscópicos. En esta, básicamente, macroscópicamente, vamos a ver que inicia generalmente a nivel del recto. En el Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Puede dar parches, pero la localización más frecuente es el ilio. Su presentación es continua, en este puede haber afección en segmentos. La inflamación suele ser leve, con compromiso de la mucosa y el eritema, y puede tornarse ya más grave con hemorragias, edema y úlceras. Puede haber estrechamiento y acortamiento, a diferencia del Crohn, donde la afección leve
puede dar lesiones aftosas con pequeñas úlceras, y en la grave las úlceras son lineales y hay islotes con patrón en empedrado, que es pregunta del examen, fibrosa y puede finalmente estenosar, incluso fistulizarse a otros órganos. Puede fistulizar, por ejemplo, hacia la vejiga, puede fistulizar, perdón, hacia órganos adyacentes, ¿no? La vejiga, la vagina, etcétera, si en el caso de la dama, etcétera. Microscópicamente, en la colitis ulcerativa vamos a tener criptas distorsionadas, células plasmáticas, cúmulos linfoides, etc. Y en el Crohn, úlceras aftoides, abscesos y microabscesos con granulomas, que pueden confundirnos con una tuberculosis. Ven aquí, por ejemplo, el compromiso de la pared con procesos inflamatorios, fístulas y abscesos. A diferencia, esta es la enfermedad de Crohn, con afección de diferentes partes del tubo digestivo, principalmente la válvula ileocecal. La colitis afecta solamente el colon. En una enfermedad de Crohn, por ejemplo, vamos a ver varias formas de presentación. Aquí vemos una colonoscopía y vemos que esto está normal. Aquí no, hay unas lesiones mamelonadas múltiples con úlceras lineales, a diferencia de la tuberculosis, estas son lineales. Y también vamos a ver, esta es otra úlcera lineal, ¿no? En la colitis ulcerativa vamos a ver la afección del colon con un eritema bien marcado y con una pérdida del patrón normal del colon. ¿Cómo diagnostico una colitis ulcerativa y una enfermedad de Crohn? Lo mismo, debo ver antecedentes, debo de observar si este paciente tiene algún antecedente epidemiológico, si tiene alguna sintomatología propia de la enfermedad inflamatoria, como un cuadro de diarrea, rectorragia, hematoquesia, dolor abdominal, tenesmo, evacuaciones con moco y sangre. Si yo descarto una causa infecciosa, sospecho de una colitis ulcerativa. Puede haber pérdida de peso, fatiga, anorexia, el paciente puede presentar náuseas, el dolor se intensifica, puede comprometer incluso la mucosa, vasos sanguíneos, dar sangrado, puede haber una afección aguda, hacerse esta crónica y dependiendo de la gravedad y extensión puede incluso haber complicaciones. Como el megacolon tóxico, ¿no? Que es una emergencia y puede ocurrir como una complicación de cualquier colitis, pero en este caso de una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Es un factor de riesgo, una complicación muy frecuente que requiere una cirugía urgente, ¿no? Además, debo de pedir exámenes laboratoriales, donde voy a ver un aumento, básicamente, de la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación. Vamos a ver una disminución de la albúmina, leucocitosis, entre otros, ¿no? La endoscopía, los hallazgos que hemos mencionado, y los estudios histopatológicos, que también ya lo hemos mencionado, y los radiológicos que me van a dar, por ejemplo, una cuenta de collar, etc. O una pérdida del patrón mucoso, en este caso de la colitis ulcerativa, ¿no? Aquí veo cómo se ha perdido el patrón de la mucosa del colon con diferentes zonas ulceradas, es una colitis ulcerativa. Me baso también a la clasificación clínica de severidad para colitis ulcerativa en el True-Lock-Wise, que ya está modificado. Ahí veo la puntuación de 1 hasta 3, veo si hay deposiciones con sangre, fiebre, un aumento de la frecuencia cardíaca, una reducción de la hemoglobina, y le doy una puntuación que va desde 6 o más de 14 en crisis severa, ¿no? Veo la actividad de la enfermedad. Y en la enfermedad de Crohn, los signos y síntomas básicamente van a ser dolor, fiebre y diarrea con heces mezcladas con sangre, ¿no? Yeyunitis, yeyunoileitis, colitis, enfermedad perianal, cosa que no vemos en la enfermedad de Crohn. Además van a haber cuadros de mala absorción con esteatorrea, deposiciones grasosas que flotan en el agua, deficiencia nutricional, osteoporosis. Las diarreas y dolor pueden empeorar y acompañarse de hematoquesia, sangrados. Puede haber estenosis que dan constipación, cambios del hábito defecatorio, fístulas anales, incontinencia, náuseas, vómitos, etc. Debo hacer unidad clínica, laboratorial, endoscópica, radiológica para yo determinar si es una enfermedad de Crohn. Aquí vemos las características endoscópicas, ¿no? El famoso patrón en empedrado. Vean, esta es la pared llena de piedras, ¿no? Esto se ve en una enfermedad de Crohn, pero podría ser tuberculosis o podría ser un cáncer. ¿Cuál es el gol estándar en este caso? Es un estudio histopatológico, ¿no? Igual vean un patrón en empedrado con lesiones ulcerosas lineales, longitudinales, que se ven en la enfermedad de Crohn.
Y si hay una afección del intestino delgado, ¿qué debo hacer? Un estudio de cápsula endoscópica. Ingiere la cápsula, la cual va a estudiar las diferentes lesiones que pueden ser ulceradas, ¿ya? Eritematosas, puede haber sangrado, complicaciones del intestino delgado. Y veo acá una estenosis en una enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn. Y vean cómo esta úlcera tiene el aspecto lineal siempre, ¿eh? Lineales. ¿Cómo era en la tuberculosis? Eran circunferenciales, ¿no? Vean acá, enfermedad de Crohn, lineales, úlceras lineales, y en la tuberculosis, úlceras circunferenciales. Sencillo. Y eso fue pregunta de examen, ¿no? Muchos fallaron, ¿no? Ya no puede fallar. Vemos acá estudios imagenológicos como una resonancia magnética con compromiso de la pared. Esto en una colonoscopía. Esto mismo también en la colonoscopía. ¿Y qué diferencias clínicas puedo observar? Solo para repasar, ¿no? ¿Puede haber sangre visible en heces? Sí. Generalmente es una colitis ulcerativa, ocasionalmente una enfermedad de Crohn. Síntomas generales más frecuentes en la enfermedad de Crohn, así como es más frecuente el dolor, una masa palpable y lesiones perianales. Las fístulas, la obstrucción, ya a nivel de intestino delgado colon, se ve más sí o sí en la enfermedad de Crohn, pero no en la colitis ulcerativa. Muy bien. Endoscópicamente ya hemos hablado que en la colitis ulcerativa puede haber una afección de la mucosa del colon continua, pero no hay ese patrón en empedrado. En el Crohn sí, ¿no? Radiológicamente vamos a ver que hay estenosis en la enfermedad de Crohn y rara vez en la colitis. Sí vamos a encontrar anormalidades del intestino delgado con compromiso segmentario o asimétricos en la enfermedad de Crohn y no en la colitis ulcerativa. Y el diagnóstico diferencial lo tiene que hacer con cualquier enfermedad inflamatoria de la mucosa del colon. Tenemos las afecciones intestinales, infecciosas por salmonella, shigella, campylobacter, amebianas, etcétera, virales, o inflamatorias de otros tipos, que pueden incluso confundirse con neoplasias, ¿no? Linfoma, carcinoma metastásicos, el uso de AINES, etcétera. Las manifestaciones extraintestinales son muy importantes. En la enfermedad inflamatoria intestinal puede uno encontrar eritema nodoso, pioderma gangrenoso. Ahí vemos un paciente joven con eritema nodoso o pioderma gangrenoso, que puede ser una manifestación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Puede haber artritis periféricas con espondilitis anquilosante, o puede haber conjuntivitis, ¿no? Uveitis anterior y epiescleritis. Por ejemplo, este es clásico, un paciente con enfermedad inflamatoria. Llega a la emergencia un paciente con diarrea, heces con sangre, le hacen estudios laboratoriales de heces, parasitológicos, reacción inflamatoria, y todo sale negativo. Es un paciente joven, procedente de zona europea, de repente tenía antecedente familiar, y tiene una conjuntivitis, una uveitis, entonces uno sospecha esto no será una afección diferente, ¿no? Una enfermedad inflamatoria. Puede haber esteatosis hepática, colangitis esclerosante primaria, colelitiasis. La colangitis esclerosante primaria básicamente asociada a colitis ulcerativa, para efectos de casos clínicos. Manifestaciones urinarias como litiasis, obstrucción, fístulas uretrales. Deficiencias, por ejemplo, de la disminución de la masa ósea, relacionadas básicamente a la vitamina D. ¿Y cómo trato una enfermedad inflamatoria intestinal? Tengo un arsenal, ¿no?, de medicamentos, desde los derivados 5-ASA, glucocorticoides, el uso de antibióticos, azatioprina, metotrexate, ciclosporina, hasta el uso de infliximab o inhibidores de adhesivos de linfocitos. En la enfermedad de Crohn, ojo, pestaña y ceja no tiene cura. El tratamiento es más paliativo, en base a aminosalicílicos como la sulfalacina, corticoides como la prednisona, budesonida, o antibióticos que dan muy buen resultado como el metronidazol, y finalmente el uso del infliximab. Entonces yo debo de averiguar si hay compromiso ileal o hay un compromiso moderado, o si este es severo, si ante el uso de corticoides el paciente presenta recaídas o es refractario, puede utilizar otros tipos de medicamentos. Los corticoides, por ejemplo, en la colitis ulcerativa moderada, se pueden indicar como prednisona, 40 a 60 miligramos al día, o hidrocortisona, 300 miligramos al día. Y en la enfermedad de Crohn, en una moderada grave, budesonida, 9 miligramos al día, o con menos efectos adversos. Suelen dar muy buenos resultados.
Mientras que los antibióticos como el metronidazol, el ciprofloxacino, la rifaximirina se utilizan mejor en la enfermedad de Crohn, ¿ya? Y en la colitis ulcerativa, a menos que haya un caso inflamatorio ya, ¿no? Azatioprina y 6-mercaptopurina son análogos de purinas, también se pueden utilizar a estas dosis. Y es cirugía en caso de colitis o enfermedad de Crohn, cuando hay compromiso de la pared o perforación o megacolon tóxico. Muy bien, chicos lindos. Como ven, son temas muy sencillos que no requieren mayor cosa, son fáciles de aprender. Vamos a ampliar eso con algunos videos y algunos textos que les voy a enviar. Muchas gracias por su atención. Recuerden que vamos a tener resolución de preguntas. Vayan ustedes guardando sus preguntas de todos los temas que hayamos tocado. Naturalmente, elaboren la pregunta y tengan en base una base para responder, porque no solamente es preguntar, sino también tienen que participar. Todas las participaciones van a ser evaluadas y aquellos que tengan más participación van a tener mejor nota, naturalmente. Y vamos a resolver casos clínicos y vamos a hacer foros, pero eso ya para la parte práctica. Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a finalizar.